Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos continuar, ¿verdad? Con las clases del Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos en la clase MIN 101, que es herramientas fundamentales, y estamos en la segunda parte, comenzando hoy la segunda parte, ¿verdad? Ya terminamos la primera parte, que es el primer amor. Hoy vamos a hablar del carácter del siervo, ¿verdad? Y por eso se llama esta clase de ministerio herramientas fundamentales, porque son las herramientas que necesitan, las básicas que necesita cualquier siervo del Señor, ¿verdad? Y lo primero es el primer amor. Sin eso no se puede hacer nada porque es la motivación principal. Pero también se requiere que los siervos y siervas del Señor tengan un carácter que sea forjado usando como modelo el carácter de nuestro Rey y Señor Jesucristo. La última parte son los dones del Espíritu Santo. Esas tres son las bases fundamentales, ¿verdad? Las herramientas fundamentales. Después vamos a ver otra clase de ministerio más tarde que nos va a seguir añadiendo, ¿verdad? Otras herramientas más como diríamos, podríamos llamarle de esta forma, más avanzadas, pero estas son las fundamentales. Y hoy vamos a hablar del carácter del siervo. Oramos y comenzamos rapidito con la lección primera, la primera lección de el carácter del siervo bajo herramientas fundamentales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel, verdadero, y tus misericordias son por siempre. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Padre, por las misericordias de Cristo, que te glorifiques en esta clase y que tu Espíritu Santo nos eduque, Señor, nos siga moldeando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Instituto de Formación Cristiana Antioquía, profesor Vicente Quiñones, estamos en línea. Volvemos y repetimos las clases que estamos tomando. MIN 101 es herramientas fundamentales y consta de tres partes. Primera parte, el primer amor. Segunda parte, el carácter del siervo, que es la que comenzamos hoy. Y tercera parte, los dones del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Ok, bosquejo del carácter del siervo. Primero una introducción, después este tópico de carácter del siervo va a estar concentrado, fíjense, en solo 4 versos de Isaías, el capítulo 42 de Isaías, versos del 1 al 4. Con esos 4 versos usted va a ver todo lo que el Señor nos va a estar enseñando en esta lección. O sea que vamos a estar mirándolo palabra a palabra, oración a oración, estos 4 versos, y el Señor nos va a dar luz y nos va a edificar. Gloria al Señor Jesús. O sea que el bosquejo es el verso 1, verso 2, verso 3, verso 4 y la conclusión del capítulo 42, ¿verdad? De esos 4 versos del capítulo 42 del libro de Isaías. Introducción: muchos de los personajes del Antiguo Testamento fueron usados por Dios, han venido a ser motivo de inspiración para nosotros, y en algunos casos hasta ídolos, ¿verdad? En ciertas personas que se exageran con los hombres, pero nosotros solo tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, aunque sí, vamos a aprender cosas buenas de David, de Pablo, pero ellos no son el modelo a seguir, sino que el modelo a seguir es Jesucristo. Vamos a seguirlos a ellos en lo que ellos hayan seguido a Jesús. Recuerden que todos estos hombres de Dios fallaron en algunas que otra cosa, ¿verdad? Algunos menos que otros, pero todos fallaron. Pero si estudiamos bien todos los casos, podremos notar que ninguno fue perfecto o alcanzó el nivel de perfección. O sea, que ninguno fue infalible, que siempre tuvieron sus fallas. Y esto lo hacemos sin quitarle ningún mérito que merecen por tratar de obedecer a Dios y por hacer unas obras terribles que nosotros, ¿verdad? Nos quedamos pequeños, ¿verdad? Con las proezas que hicieron Moisés, que hizo David, que hizo el apóstol Pablo. Nosotros nos quedamos bien pequeñitos al lado de ellos. Entre algunos ejemplos podemos mencionar el caso de Gedeón. Es uno de los sobresalientes, ¿verdad? En el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8, nos relata cómo Gedeón, oiga, con 300 hombres derrotó los ejércitos de Madián, de los amalecitas y de los hijos del oriente, que eran entre todos aproximadamente 135,000 hombres de guerra, oiga, de guerra preparados. Cuando Gedeón lo que tenía era un puñado de campesinos, ¿verdad? 300 campesinos, pero fueron los que el Señor aprobó, ¿verdad? Habían más y vamos a ver esa parte pronto. Si recordamos el relato, el número de los israelitas que en un principio estaban con Gedeón era como de 35,000. Todavía era mucho más pequeño que sus enemigos. Y el Señor dio instrucciones a Gedeón para disminuir el número del ejército israelita, de modo que estos reconocieran
que la mano del Señor Jehová estaba en control de la situación, y también estamos probando el Señor lo del carácter, ¿verdad? Ahí es que vamos a ver lo del carácter. El Señor no iba a dejar en ese grupo a cualquiera, sino los que tuviesen ese temple, ese carácter para hacer la voluntad del Señor y tener ese valor, ¿verdad? De enfrentar un ejército mucho más grande que ellos. Gloria a Jesús. Es lo que el Señor estaba mirando. Y también se iba a glorificar el Señor. O sea que con Israel con 300 hombres derrotó a los madianitas, que eran como 135,000 hombres. Sin duda que la mano de Dios intervino en el evento. O sea que Dios se glorificó, pero para glorificarse tuvo que buscar individuos que tuviesen un carácter forjado a cierto modelo, que es el modelo de Jesús, con el valor, con la determinación de hacer la voluntad del Padre Celestial. Ok, Gedeón conocía esto por la visitación y las señales que el Señor le había dado. Sin embargo, en cuanto terminó la batalla, los israelitas dijeron a Gedeón, oigan esta parte, que es la parte que queremos ver, y el ejemplo que estamos viendo de Gedeón y cómo vemos aquí el carácter que se dañó. Cuando se terminó la guerra, los israelitas le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Esto es en Jueces capítulo 8, verso 22. Gedeón les respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará, se os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Jueces 8:23. Gedeón continúa haciéndole una petición a los israelitas en la cual les solicita los zarcillos de oro del botín, los cuales fundió para hacer un efod. El efod era una pieza de las vestiduras sacerdotales que cubrían los hombros y el pecho, tipificando fuerza, hombros y el afecto, el pecho. En el efod, sobre los hombros, había dos piedras oniquinas, una a cada lado, que tenían grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Ok, vamos a ver qué significa esto, porque Gedeón de boca dijo que no iba a ser el Señor, pero miren lo que es. Aunque Gedeón le contesta con su boca que él no sería su Señor, su corazón estaba lejos de aquella palabra, pues el efod que se hizo reflejaba lo que estaba en su corazón, la fuerza y el que carga a Israel en los hombros. O sea, él, la fuerza y el que carga a Israel en los hombros. Dice la palabra de Israel, dice la palabra que Israel se prostituyó tras aquel efod en Jueces 8:27, o sea que le fue de maldición al pueblo porque se lo idolatraron. Vemos cómo una sola victoria bastó para que el corazón de Gedeón se llenara de vanagloria. El siervo de Dios debe cuidar su corazón sobre todas las cosas. Proverbios 4:23, ¿verdad? Carácter. Cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, que nuestro corazón no se desvíe hacia nuestros propios planes, nuestros propios deseos, nuestras agendas escondidas. Y entonces comencemos, sí, para el Señor, pero después terminamos haciendo todo para nosotros mismos. Ok. El primer verso dice así, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. A ver, ahí están los 4 versos que vamos a estar mirando, pero vamos a mirarlos uno a uno. ¿Ok? Porque sin duda alguna, el modelo que debemos seguir todos los creyentes es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si queremos dar lo mejor de nosotros para servir al Señor, es necesario que estudiemos y sigamos las enseñanzas de Cristo Jesús. Si queremos servir a Dios con lo mejor que podamos, debemos comenzar por modificar nuestro carácter. Oiga, esto es importante, que modificar nuestro carácter. Y nosotros muchas veces no queremos. No queremos modificar nuestro carácter, entonces no estamos, muchas veces en nosotros hay actitudes y hay formas de ser que entorpecen y hacen daño a la obra de Dios. Y esto es importante que nosotros lo modifiquemos, ¿verdad? El carácter es importante, pues es el testimonio vivo de lo que predicamos o enseñamos. En Isaías 42, del 1 al 8, entonces, encontramos que una profecía que tuvo su cumplimiento en Jesucristo.
En esta profecía se dan detalles de las características y el carácter del Mesías como siervo de Dios. Para sacar mejor provecho, estudiémoslas verso por verso, que es lo que vamos a estar haciendo en este, gloria al Señor Jesús, en este estudio, ¿verdad? Gloria a Dios. He aquí mi siervo, verso 1, comenzamos con el verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Okay, ese es el primer verso. Y vamos a ir, entonces, este verso vamos a ir desmenuzándolo, ¿verdad? Parte por parte, frase por frase y buscando lo que Dios nos está hablando por él. La frase he aquí mi siervo implica sumisión y estar sujeto, sirvientes. Dios está buscando sirvientes, Dios está buscando gente que quieran hacer su voluntad. Dios está buscando gente que puedan entender sus planes, sus propósitos y llevarlos a cabo, ¿verdad? Dios no está buscando gente que se aprovechen de él y cuando él los engrandezca, después hagan lo que quieren o hagan sus propios planes o sigan sus propios proyectos o se quieran engrandecer ellos, que eso es lo que está pasando muchas veces, ¿verdad? No, Dios está buscando servidores, no gente que se quieran servir, gente que quieran aprovecharse del evangelio para su propio beneficio. Jesús estuvo sujeto al Padre en todo momento. Eso está en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús todo el tiempo hacía la voluntad del Padre. Jesús nunca buscó sus beneficios personales ni sus beneficios marginales, sino que él estuvo siempre buscando hacer la voluntad del Dios, que era bendecir a otros, ayudar a otros, rescatar a otros. Muchos de los siervos hoy en día lamentablemente tienen planes, tienen proyectos de engrandecerse, de hacerse famosos y después que Dios los bendice y los engrandece, entonces ellos ya no adoran a Jesús, se adoran ellos mismos, ya no buscan los planes de Dios, buscan sus propios planes, ya, ¿cómo les digo? Se van por la apostasía, le dan la espalda al Señor y solo piensan en sus planes personales. Desde niño Jesús estuvo sujeto a las leyes establecidas y a sus padres. En Lucas 2:51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. En Juan 5:30 nos dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco, oiga, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre y es algo que nosotros debemos aprender para que nuestro carácter sea semejante al de Cristo o ¿verdad? Que tratemos de replicarlo, buscar, desear hacer la voluntad de Dios, sacrificar nuestros deseos, nuestros planes, porque si somos siervos, verdaderamente ese es a lo que el Señor nos llama, ¿verdad? A que hagamos su voluntad. Jesús cuando enseñó a los discípulos cuando oraban, dijeran, hágase, Padre, tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero hoy en día nosotros no escuchamos ya ese tipo de oración en las iglesias. Ya no se dice hágase tu voluntad, sino que yo decreto, yo declaro, yo propongo, yo hago. Todo es el yo. Esto es algo bien diferente a lo que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que era buscar la voluntad del Padre. Aquí Jesús establece que para hacer justicia es necesario hacer la voluntad de Dios. Mire, si yo quiero ser justo y no estoy buscando, y si yo estoy buscando mi propia voluntad y mis propios deseos, no voy a ser justo, voy a ser injusto, de alguna forma o de otra. Aunque parezca bueno lo que estoy haciendo, voy a hacer injusticia. Solo se va a lograr hacer la justicia cuando hacemos la voluntad de Dios, porque Él es el único justo, el único juez justo y el verdadero. Si hacemos nuestra propia voluntad, de seguro que no estaremos haciendo justicia. Es interesante notar que esta característica, la de siervo o estar sujeto, es la primera, mire, es la primera en ser mencionada, implicando su importancia en el servicio a Dios. Es bien importante el ser siervo, estar sujetos al Padre y a su palabra. El ser siervo o estar sujeto implica el hacer la voluntad del superior del Señor. El querer hacer la voluntad de Dios nos garantiza, oiga, que estaremos andando por el camino que Dios ha trazado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. En 2 Timoteo 1:9.
Si queremos tener discernimiento, oiga, y esta parte, por favor, pongan atención, esta es bien importante. Si queremos tener discernimiento de cuáles son las doctrinas falsas, oiga esto, porque hoy en día las doctrinas falsas están a huipipío, como decimos por ahí, están a 2 por peseta, a 100 por peseta. Hay mucha doctrina falsa por todos lados, mucha disensión, mucha divergencia, aleluya, pero hay una sola enseñanza sana, que es la de Jesús. La Biblia lo dice, las sanas doctrinas son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos apartamos de ahí, dice la Biblia, el apóstol Pablo, que nada sabemos, que estamos envanecidos. Mire, si queremos tener discernimiento de cuáles son las doctrinas falsas, es necesario que procuremos hacer la voluntad de Dios. Es un requisito el desear, el anhelar, el buscar la voluntad de Dios para usted tener discernimiento de las falsas doctrinas. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios y ni la está buscando, usted no va a tener ningún discernimiento de cuáles son las falsas doctrinas ni la verdadera, y muy fácil es que esté usted en falsas doctrinas si no está haciendo la voluntad del Señor. Mire lo que dice Juan 7:17. El que quiera, oiga, el que desee, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que anhele hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esto es una clave, es una llave, que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo estoy hablando por mi propia cuenta. Jesús hablando con referencia al cuestionamiento que le hacían los fariseos a él, le dijo, si ustedes están haciendo la voluntad de Dios, ustedes van a saber si lo que yo hablo es de Dios o estoy hablando por mi cuenta. Pero como los fariseos no estaban haciendo la voluntad de Dios, o sea que Jesús nos está enseñando por ahí. Esto implica, ¿ves?, que cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos propensos a caer en falsas doctrinas. Desde ahora podríamos decir que esta característica es la más importante. Pues si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cómo podremos ejecutar su obra o lo que Él quiere? Entonces, si no estamos haciendo su voluntad, ¿qué estamos haciendo? Pues la nuestra. ¿Y estamos haciendo qué obra? La de Él. No, estamos haciendo nuestra obra, la que comenzó con algo que Dios nos llamó, pero nos desviamos, ¿verdad? ¿Cómo podremos ejecutar su obra o lo que Él quiere? Y nos preguntamos, ¿le estoy sirviendo a Dios o me estoy complaciendo a mí mismo? En otras palabras, ¿estoy sujeto a Dios o estoy sujeto a mis deseos? Esa pregunta tenemos que hacernos. Todos tenemos anhelos, todos tenemos aspiraciones. Algunos pensamos, yo quisiera hacer esto y predicar aquí. Esas son cosas que no son malas, son bonitas, pero eso, si no tenemos mucho cuidado, nos puede desviar de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios no es que tú prediques en Francia y te quiere mandar a Japón, o sea que nosotros tenemos que entonces ver cuál es la voluntad de Dios para que las cosas fluyan bien, porque podemos ir a Francia y tal vez podamos predicar, pero no va a salir las cosas como con el respaldo que Dios quiere, porque estamos en desobediencia parcial, ¿verdad? Estamos en una desobediencia en el sentido de que no estamos en una obediencia total y absoluta, sino que estamos buscando y estamos jugando con nuestros deseos, con nuestros planes, anteponiéndolos a los planes del Dios Todopoderoso, ¿verdad? O sea que vemos que entonces que acabamos de hablar, esta característica, este discernimiento, viene cuando nosotros anhelamos. No es que usted sea perfecto y esté en la plena voluntad de Dios, como muchos pretenden estar, que yo digo que es bien difícil, y es más, yo diría que el único, óigame esto, porque hay gente que cree que está en la perfecta voluntad de Dios y que no se equivoca ni un segundo, pero el único que hizo eso fue Jesucristo. Porque todos nosotros y todos, aún los siervos grandes de Dios, se equivocaron en algún momento. Elías, cuando le cogió miedo a Jezabel, ahí él perdió el rumbo en ese momento, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios volvió y lo restauró, pero no todos nosotros en un momento dado de nuestra vida, algunos más que otros, unos más y otros menos, nos salimos de esa línea. El único que no se salió nunca de esa línea se llama Jesucristo. Por eso es que Él merece toda la gloria y toda la honra. Ok, continuamos. Dios sostiene a sus servidores, es la próxima, ¿verdad? Hablamos primero del querer hacer su voluntad, ¿verdad? Es súper importante. Es ser siervo, querer hacer su voluntad, son súper importantes. Ahora vamos a ver que Él sostiene a sus siervos. Sus siervos dependen de Él, sus siervos esperan en Él y Él los suple, les suple y los sostiene. O sea que el siervo no tiene que andar pidiendo ni haciendo maromas, porque Dios les va a proveer. La frase "yo les sostendré" refleja que o nos habla de la fortaleza
que Dios pone sobre sus siervos, los que hacen su voluntad. O sea, no solo nos sostiene desde el punto de vista económico y de comida, sino que nos da fortalezas para hacer todo lo que Él nos encomienda, ¿verdad? También nos dice la palabra de Dios, pero la salvación de los justos es de Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 37, 39. Vemos como este salmo dice que Jehová es la fortaleza de los justos en el tiempo de angustia. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los justos, verdad? Hacemos esa pregunta. Y nos dice la palabra en Romanos 5, 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, los justos son los que están en Cristo, los que han confiado en Cristo, y no porque sean justos por sus propios méritos, sino que somos justos porque Jesús nos ha dado, nos ha regalado, nos ha imputado su justicia que él obtuvo en la cruz del Calvario. He demostrado que no somos justificados por nuestros propios méritos, ¿verdad? Salmos 119, 1:37 dice, justo eres tú, Jehová, y recto tus juicios, ¿verdad? Él sí somos justos al recibirlo a Jesús, él nos hace justos. Gloria a Dios. Ahora vemos aquí, ahora vemos quiénes son los justificados. Según Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. El justo es aquel que le sirve a Dios, el que está en Cristo. Si estudiamos Romanos 10:9, que si confesáremos con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este verso se usa mucho para evangelismo, para traer las personas a Cristo. Podemos notar, Romanos 10:9, podemos notar que aunque la salvación es gratis, es por gracia, está condicionada a que aceptemos el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. Es gratis, es un regalo gratis, pero tiene unas condiciones, unas cláusulas, ¿verdad? Y una de las cláusulas es que permitamos que Él sea nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si yo no permito que Él sea mi Señor, entonces no me puedo salvar, porque yo voy a salvarme porque Él me va a llevar por un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Por lo tanto, para poder llegar a esa salvación, tengo que dejar que Él sea mi Señor y dejarme guiar por Él, ¿verdad? Y ahí es que soy justificado. Gloria a Dios. O sea que Él sostiene, Dios sostiene a lo que Él justifica. Él nos lleva hasta esa salvación por su Espíritu Santo, por su palabra. Él hace la obra. Él es nuestra fortaleza en tiempo de angustia y en todo tiempo. Vemos pues que el Señor sostiene o da fortaleza a los que le sirven. Por tanto, esta fortaleza no es dada a los creyentes que han recibido a Jesús como Salvador, sino a los que se han sometido a su señorío. Hay gente que ha dicho, te acepto, Señor, pero después no le obedecen. Entonces, es dada a los que aceptan su señorío, los que lo permiten que Él sea su Señor. Esa fortaleza viene para aquellos que están obedeciendo, ¿verdad? Que han aceptado a Jesús y lo han obedecido, porque hay gente que lo aceptan, pero después no lo quieren obedecer. Entonces ahí se quedan a mitad. Concluimos pues que este sostén y fortaleza dados por el Señor para los que están sujetos a Él o son sus siervos, los siervos de Jesús, de Cristo el Señor. Ok. El siervo de Dios es escogido. Esta es otra parte. Es un escogido. Continúa con mi escogido. Estamos todavía en el verso 1. Miren, con mi escogido, lo que nos deja ver que Dios tiene un plan y un propósito para el cual Él escoge. O sea que de la misma forma que Jesús fue escogido para un propósito, tú y yo, hermano, somos escogidos para un plan y un propósito. Entonces, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, lo que primero que tengo que tratar es descubrir cuál es ese plan que Dios tiene para mí y guiarme por Él. No puedo comenzar, ¿verdad? A mirar, mira qué fue lo que hizo aquel que resultó que se le llenó la iglesia. Mira cuál fue el plan de evangelismo que hizo el otro. No estoy diciendo que estas cosas no sirvan y sean útiles, pueden ser útiles, pero eso no puede ser nuestra forma de dirigir y de guiarnos en el ministerio, sino que tenemos que ver para qué Dios nos llamó. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Y ese plan debe ser nuestro guía. Sí, podemos usar otras herramientas en el camino, pero debemos guiarnos por ese plan y dejarnos guiar por Él y llevarnos por Él, ¿verdad? En Hechos 9:15, el Señor dice del apóstol Pablo, ve, porque instrumento escogido, me es hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos que el Señor escogió a Pablo con propósitos específicos y así
Él a usted y a mí nos escoge, hermano y hermana que escucha, con un propósito específico. Y si yo no sé cuál es ese propósito, entonces ¿en qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy llevando mi ministerio? ¿Hacia dónde lo llevo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el plan que yo voy a hacer? ¿Para qué Dios me llamó? Gloria al Señor Jesús. Para pastorear, sí, pero ¿para qué? ¿Cuál es el ministerio? ¿Qué voy a hacer en mi trabajo? ¿Cuál es mi trabajo específico? ¿A qué personas? ¿A qué comunidad? ¿A qué tipo de personas le voy a administrar? ¿Cuál va a ser mi enfoque? Porque hay un enfoque para cada uno de nosotros. Y hay un lugar también. O lugares. De la misma manera, Jesús fue escogido por el Padre para establecer la justicia duradera, ¿verdad? Esa es una de las funciones de Jesús, establecer la justicia que va a durar para siempre. Nosotros somos también escogidos por Dios para un propósito. Según nos escogió en Él antes, oiga, nos escogió en Jesús, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjate, con un propósito nos escogió para que fuésemos santos, nos separó desde antes que nacieran, desde antes que se fundara el mundo, sin mancha delante de él, en Efesios 1:4. Esto es escogidos, oiga, en él, en Cristo Jesús. No es escogido porque yo soy más lindo que el otro, ni no, y soy judío, o qué sé yo, o tengo los ojos verdes, no. Escogidos en Cristo Jesús para la santificación con un propósito. Y esa santificación se obra en verdad, se obra por la palabra y por el Espíritu Santo en nosotros. Esto es escogidos en Cristo Jesús para santificación. Esto es llamado a aplicar. Este llamado aplica a todos los creyentes. Ahora bien, algunos creyentes son llamados por Dios para una obra en específico, además de ser llamados para ser santos y sin mancha delante de él, que eso es para todos los creyentes. Hay llamados específicos para otras funciones, como dice Efesios 4, del 11 al 12. Dice, si no conocemos el propósito que Dios tiene para con nosotros, estamos en una condición apartada de la voluntad de Dios. Dice Isaías 65:22, mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. Cuando estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, yo estoy gozoso. Cuando estoy haciendo el trabajo al cual Dios me llama, yo tengo gozo, me llena, eso me llena, me da fortaleza. Aleluya. El hombre solo sentirá satisfacción o gozo cuando cumpla o ejecute lo que Dios ha asignado a él. Muchas veces estamos entristecidos, amargados, frustrados. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no sabemos ni para qué Dios nos llamó, porque estamos mirando para el lado, viendo a aquel otro y queremos ser como él. Y eso no, Dios no nos llamó a imitar a otro. Cada cual tiene su llamado, cada cual tiene su ministerio. Dios nos llamó a un ministerio específico y tenemos que descubrirlo. Y ahí es que vamos a sentir el gozo y vamos a sentir la paz y la fortaleza. ¿Ok? Dios nos dice que cada cual recibirá recompensa de acuerdo a su trabajo. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3:8. El Señor no tan solo nos salva, sino que nos toma como obreros para obligarse a sí mismo a bendecirnos aún más. Ya hay una bendición que viene automáticamente cuando usted acepta a Jesucristo, ya esa bendición está ahí, pero Él nos pone a trabajar para Él. ¿Y quién pagará mejor que el Rey de Reyes, que el Rey del Universo, que el Rey de la creación? ¿Quién será el empleador que tenga mejor paga, que no existe ni existirá nunca? Gloria al Señor Jesús. Las personas que no conocen el propósito de Dios para su vida son gente que son infelices. Son gente que no encuentran qué hacer. Personas que no conocen el propósito de Dios para su vida son gente infelices, pues no están ejerciendo la función para la cual fue creada por Dios. Una analogía a esto es el caso de las herramientas del carpintero. El martillo fue diseñado para martillar y el serrucho para serruchar. Usted nunca va a poder usar un martillo para serruchar ni el serrucho para martillar, porque no va a funcionar. De la misma manera, no podemos funcionar bien mientras no estemos en la voluntad o el propósito de Dios. No es lo que, hermano y hermana, no es lo que tú ni yo queramos ser, es a lo que Dios nos llamó a hacer. Tal vez yo quiero ser esto, quiero ser pastor, quiero ser evangelista, pero yo tengo que ser yo tengo que conformarme. Primero, descubrirlo, entenderlo, porque Dios nos habla y nos pone ese gozo cuando ejercemos esa función y nos confirma. Yo tengo que entenderlo y ejercerlo, aleluya, para poder tener ese gozo y esa paz. Si no, voy a estar bien infeliz, voy a estar inconforme. Si me pongo a hacer
a imitar a otros, voy a tropezar y voy a estar inconforme y no voy a funcionar bien. Tengo que buscar la voluntad del Señor. Ese es el carácter del siervo que Dios está buscando, gente que busque su voluntad, gente que quiera hacer su voluntad, gente que se niegue a sí mismo, gente que no esté con caprichos. No, porque yo quiero cantar como canta Lily Goodman o como canta, no. O quiero predicar como predica fulano de tal, no. No es que predicar como Dios te ponga a predicar, con tu estilo natural. Lo importante es que prediques la palabra de Jesús, que prediques la palabra de salvación, que prediques a Cristo crucificado. Es lo importante, que prediques al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Que Él sea el centro de tu predicación, que no esté como muchos hoy en día, que lo que están predicando es lo menos que hablan es de Cristo, hablan de muchas cosas y vanagloriándose y haciendo alardes y muchos trucos y muchos artimañas, aleluya, engañosas, pero no hablan del evangelio, que es el evangelio es la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Toda predicación tiene que la sana doctrina se conforma, tiene que conformarse toda enseñanza a las enseñanzas de Jesús. No importa lo que esté predicando, tiene que terminar amarrándolo al mensaje de Jesús, a la gloria de Cristo. De la misma manera, no podemos funcionar bien mientras no estamos en la voluntad o el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos preguntarnos, ¿para qué me escogió Dios? Tal vez yo quería hacer esto, quería hacer lo otro, pero si Él me escogió para lo que Él me escogió, ahí es que yo voy a encontrar mi gozo y mi bendición. Gloria al Señor Jesús. Santo el Señor. Ok. La próxima frase dice, en quien mi alma tiene contentamiento, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios nos ha creado y conoce nuestras capacidades. Mejor, mucho mejor que nosotros mismos. Dios nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y ahí hay una cita, Salmo 94:11 y 103:14. Por lo tanto, aunque a nosotros nos resulte difícil creer que podemos ejecutar las obras para las que Él nos ha llamado, para el Señor esto no es un impedimento, pues en Cristo Jesús Él nos ha visto, Él nos ve desde que nos llama, capacitados para ejecutarla, aunque como hizo con Gedeón tenía miedo, pero Él lo vio ya en la unción y lo vio a ejecutar todo y lo llamó para hacer la obra y Gedeón la hizo. Gloria al Señor Jesús. Y así, usted y yo también, si lo obedecemos, si buscamos su voluntad y la hacemos, ¿verdad? Vamos a tener éxito porque son obras que ya Él predestinó y las preparó desde antes de la fundación del mundo, simplemente para que caminemos por ellas. Un ejemplo del caso es el caso de Gedeón, cuando el ángel de Jehová se le aparece, le dice Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En ese tiempo él mismo lo que hacía era esconderse cuando venían los madianitas, pero ya Dios lo veía esforzado y valiente porque Dios lo veía en la unción. En el verso 15 de Jueces 6, Gedeón cuestiona al ángel de Jehová diciendo, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón naturalmente estaba viendo su condición, ¿verdad? Actual, pero Dios lo veía bajo la unción. Más adelante en el relato podemos ver que Gedeón fue esforzado y valiente cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él en Jueces 6:34. Al igual que a Gedeón, el Señor nos ve capacitados en Cristo Jesús para la obra a la que Él nos llama. Por lo tanto, su alma tiene contentamiento. Gloria al Señor Jesús. Ok, otra más. La próxima frase. La unción del Espíritu está sobre sus siervos. Dice así. La unción del Espíritu Santo y su capacitación es lo que continúa, ¿verdad? En ese verso. Estamos todavía en el verso 1 y miren todo lo que hemos sacado ya. He puesto sobre él mi espíritu. Perdonen. He puesto sobre él mi espíritu. Sin el Espíritu Santo, la obra de Dios no puede ser ejecutada. Sin el Espíritu Santo, la obra de Dios no puede ser ejecutada. Primero, el Espíritu Santo trabaja con el hombre. Primero que convenciéndolo de pecado. Juan 16:8. La primera función del Espíritu es que el que nos convence de pecado, ¿verdad? Tenemos que tener eso bien claro. El que convence al pecador es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros tenemos que predicarle la palabra, ¿verdad? Y con amor, decir la verdad en amor, aunque parezca palabra fuerte, pero si se dice en amor,
Si se dice en amor, si no se dice con un espíritu de condenación, sino con un espíritu de amor, se dice la verdad, como Jesús le dijo a aquella mujer, te perdono, no peques más, le dijo no peques más, pero se lo dijo en amor, ¿verdad? No le dijo no peques más porque te vas para el infierno, no le dijo, o sea, ya implicando una actitud o un deseo negativo, sino que con amor. Cuando se dice la verdad en amor, el Espíritu Santo convence de pecado, ¿verdad? Gloria a Dios, señalándolo para salvación. Esa es la próxima paso. Y regenerándolo o renovándolo, ¿verdad? Digo, sellándolo para salvación. Primero lo convence de pecado, después lo sella. Las jarras del Espíritu lo sella con el Espíritu Santo para salvación. Y después regenerándolo, dándole un espíritu nuevo, dándole cambiándolo, cambiándolo completo. Ok. Luego el Señor lo bautiza con su Espíritu Santo. Este es el proceso de lo que el Espíritu Santo está haciendo primero, pero hay una parte que no hemos llegado. En Mateo 3:11, el Espíritu Santo lo capacita para la obra. Primera de Corintios 13, 7, 11, ¿verdad? Primero lo bautiza con el Espíritu Santo y lo capacita para la obra. Mire, la capacitación, ¿por qué Jesús establece en los 5 ministerios los maestros y los demás ministerios también para la capacitación, para la preparación de los obreros, de los que van a trabajar en la obra? Si somos obedientes a la voz de Dios, podremos ser capacitados con mayor rapidez, ¿verdad? Y esa capacitación Dios va a usar a otras personas que ya pasaron por ese proceso, que ya alcanzaron una madurez espiritual, que ya el Señor los enseñó y se llenaron de la palabra de Dios, eh, eh, para poder capacitar a otros que tienen menos experiencia. No crea que usted ya porque se convirtió y se llenó y ayunó 40 días, ya usted sabe todo, ¿no? Eso es una cosa, eso es llenarse de poder y es bueno, pero la capacitación requiere meterse en la Biblia, recibir enseñanza, recibir corrección, aleluya, porque todos tenemos defectos y errores. Si pensamos que no los tenemos, ya ahí es que estamos. El primer error es ese, creer que no tenemos fallas y que somos perfectos. Luego el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos va a tomar a nosotros como robots, va a hacer todo, no, mira esto, no. Nosotros, Dios nos ha dado una voluntad y una capacidad de tomar decisiones y eso Él no nos lo va a quitar. Y en muchas ocasiones Dios nos va a probar, como probó a David, que le puso a su enemigo enfrente en 2 ocasiones, a Saúl, para a ver si lo mataba. Dios estaba viendo a ver qué iba a hacer David. Si David hubiese matado a Saúl, su ministerio se hubiese ido por el chorro. Dios estaba probando el carácter de David y así lo hace con nosotros. O sea, que usted no espere que el Espíritu Santo lo dirija en todo. Si Él nos va a dar, nos va a hacer un sentir, nos va a dar algo, pero hay decisiones que Él va a permitir o va a requerir que usted las tome. Va a requerir que usted las tome cuando ya usted sabe. Si usted no sabe algo, pues el Espíritu Santo sí le va a ayudar a entender. Pero después que usted entiende, las decisiones las tiene que tomar usted. Gloria a Dios. Recuerde, Él es nuestro consolador, nuestro consejero. No somos marionetas. Dios no nos usa como marionetas. Aleluya. Si obedecemos a la voz de Dios, podremos ser capacitados. Y la capacitación es parte de lo que el Espíritu Santo hace. Y la necesidad de que otros nos capaciten es también parte de lo que Dios ha entendido y ha diseñado la iglesia para que dependamos los unos de los otros y nadie quiera hacerse grande ni creerse más que los demás. El siervo de Dios ama la justicia. La frase final del verso 1, ¿verdad? Y mire, todavía estamos en el verso 1 y ya vamos hablando más de media hora, todavía estamos en el primer verso. Pero el siervo de Dios ama la justicia. La frase final del verso 1 es, Él traerá justicia a las naciones. Este verso nos habla del propósito o la obra para la cual Jesús fue llamado. Todo creyente es llamado con un propósito. Si no conocemos cuál es el propósito del llamado, si no conocemos cuál es el propósito del llamado, que Dios nos ha hecho, ¿cómo podremos saber si estamos haciendo su voluntad? Gloria al Señor Jesús. Si recordamos la parábola de los talentos,
Ok, quiero ver hasta dónde vamos a llegar porque ya mismo vamos a estar cortando. Ok, estamos terminando ya el verso 1. Si recordamos la parábola de los talentos, Mateo 25, del 14 al 30, el verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó los bienes, sus bienes. El hombre que se va lejos representa al Señor Jesús, que se fue al cielo con su Padre Celestial. Sus siervos somos los que hemos aceptado como Salvador y Señor, a quienes nos ha entregado sus bienes. Continúa el verso 15, a unos dio 5 talentos, a otros dio 2 talentos, a otros dio 1, a otros dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Aquí podemos ver que el Señor nos encarga tarea conforme a nuestra capacidad y a medida que nuestra capacidad aumenta, recibimos responsabilidades, más responsabilidades. Y en Mateo 25, 21 dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea que si nosotros somos fieles en lo que Él nos encomienda, nos va a dar mayores retos y mayores bendiciones. Vamos a dejarlo aquí donde comienza el verso 2, ¿verdad? Fíjense, hoy se nos fue esta lección y en el verso 1 nada más, nos quedan 3 versos, pero que son un poco más cortos la discusión y lo dejamos para la segunda lección. Nos quedamos aquí comenzando con el verso 2 en la lámina 28, ¿ok? Oramos y hasta aquí llegó la clase del Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Bendice esta reunión, permite que tu Espíritu Santo trabaje con nosotros, Señor, conmigo y con los estudiantes, y que podamos nosotros dejar que tú nos moldees a ese carácter, el carácter del siervo perfecto que es Jesucristo nuestro Rey, al quien sea toda la gloria y la honra por siempre. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares y que podamos seguir adelante. Que tu Espíritu Santo nos impulse para seguir capacitándonos, preparándonos para dar lo mejor de nosotros, o aún las capacidades que están en nosotros y las desconocemos, que tu Espíritu Santo las saque a flote, Padre amado, y que te glorifiques a ti, Padre, en el nombre de Jesús y a Jesús nuestro Rey. Amén y amén. Dios me los guarde hasta la próxima lección. Amén.